Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Javier Velázquez Albáñez, mi matrícula es la A104513, el nombre de la materia es Procesos de Manufactura y Materiales, y hoy es 29 de septiembre del 2024. Como tal, yo les voy a presentar lo que es mi proyecto integrador. Vamos a empezar hablando acerca de cómo se genera la viruta. La viruta se genera durante los procesos de mecanizado, cuando una herramienta de corte remueve material de una pieza de trabajo para darle forma. Al aplicar fuerza y movimiento, la herramienta penetra en el material cortándolo y desprendiéndolo en pequeñas porciones conocidas como virutas. Este proceso implica deformación plástica y cizallamiento del material en la zona de corte. Ahora, vamos a hablar de los tipos de viruta. Como tal, son cinco. Hablamos de lo que es viruta continua, viruta de borde acumulado, viruta escalonada o segmentada, viruta discontinua y viruta en forma de rizos. Hablando de la viruta continua, se forma al mecanizar materiales dúctiles a altas velocidades y con una herramienta afilada. La viruta es larga y continua, lo que puede dificultar su manejo y evacuación. Hablando de la viruta de borde acumulado, este tipo de viruta consiste en capas del material de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse la viruta pierde estabilidad y termina por cortarse. Viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio muestran ese comportamiento. Hablando de la viruta discontinua, ocurre al mecanizar materiales frágiles o con herramientas desgastadas. La viruta se rompe en fragmentos pequeños facilitando la eliminación. Y por último, hablando de la viruta en forma de rizos, este tipo de virutas desarrollan una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos como cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. Vamos a hablar acerca de las consideraciones para elegir los datos del corte correcto. Al seleccionar los datos de corte se deben considerar varios aspectos. Yo pienso que estos son los más importantes, como el material de la pieza. Hablando del material, tenemos por ejemplo sus características que es dureza, durabilidad y conductividad térmica, condiciones de corte, velocidad del corte, avance y profundidad de corte, refrigeración y lubricación. Uso adecuado de fluidos de corte para reducir el calor y el desgaste. Requerimientos del acabado. Especificaciones de tolerancia y calidad superficial. Tipo de operación: torneado, freseado, taladrado, etc. Material y geometría de la herramienta. Tipo de material de la herramienta: carburo cerámico, etc. Y ángulos de corte. Y también está lo que es estabilidad de la máquina, que tiene que ver con rigidez y precisión de la máquina, de la herramienta utilizada. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza es necesaria para superar la resistencia del material y permitir que la herramienta corte y remueva material de la pieza de trabajo. La potencia es esencial para mantener el movimiento de la máquina y la velocidad de corte requerida. Sin la fuerza y la potencia adecuadas, la herramienta no podrá penetrar ni desplazar el material eficiente, afectando la productividad y calidad del proceso mecanizado. Ahora, ¿qué es el acero? El acero es una aleación de hierro y carbono donde el contenido de carbono suele variar entre el 0,02% y el 2,14% en peso. Puede, puede contener otros elementos aleantes como manganeso, cromo, níquel y molibdeno. Para mejorar propiedades específicas, el acero es ampliamente utilizado por su resistencia mecánica, ductibilidad y capacidad para ser tratado térmicamente. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la capacidad de un material para resistir la pérdida de material debido a acciones mecánicas como fricción, abrasión o erosión. Es una propiedad crucial para componentes que operan en condiciones donde están sujetos a contacto y movimiento relativo con otros materiales, afectando su durabilidad y vida útil. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? El acero al carbono es considerado un metal duro debido a la influencia directa del carbono en su estructura cristalina y microestructura. Esto es debido a cómo el carbono altera la estructura cristalina del hierro y forma fases duras, como la cementita y la martensita.
Estas modificaciones estructurales impiden el movimiento de disolaciones y aumentan la resistencia a la deformación plástica, resultando en una mayor dureza. Los tratamientos térmicos y el control del contenido del carbono permiten ajustar las propiedades mecánicas del acero para satisfacer las necesidades específicas de diversas aplicaciones industriales. Ahora, ¿qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es un proceso controlado de calentamiento y enfriamiento de materiales metálicos para alterar sus propiedades físicas y mecánicas, sin cambiar su forma. Los objetivos pueden incluir aumentar la dureza, mejorar la ductilidad, aliviar tensiones internas o modificar la microestructura para obtener características específicas. Vamos a hablar acerca de en qué consiste, en qué se aplica el revenido. El revenido es un tratamiento térmico aplicado después del temple. Consiste en calentar el acero templado a una temperatura inferior al punto crítico, seguido de un enfriamiento controlado. El objetivo es reducir la fragilidad y las tensiones internas inducidas por el temple, mejorando la tenacidad y obteniendo un equilibrio deseado entre dureza y ductibilidad. ¿Qué es la cementación? La cementación es un proceso termoquímico que consiste en enriquecer la superficie del acero con carbono. Se calienta la pieza en un ambiente rico en carbono a altas temperaturas, permitiendo que el carbono ascienda hacia la superficie. Esto crea una capa superficial dura y resistente al desgaste, mientras que el núcleo de la pieza mantiene su tenacidad y ductilidad originales. ¿En qué consiste la cianurización? La cianurización es un proceso de endurecimiento superficial similar a la cementación, pero utiliza baños de sales cianuradas fundidas que aportan carbono y nitrógeno a la superficie del acero. Al sumergir la pieza en el baño a altas temperaturas, estos elementos difunden hacia la superficie, formando una capa dura y resistente al desgaste. Este proceso mejora la dureza superficial y la resistencia a la fatiga de los componentes tratados. Como tal, ese fue mi proyecto integrador. Muchas gracias por la atención brindada.